Chicos, buenos días. Vamos a empezar el día de hoy. Vale. A ver, déjenme ver aquí. Señorita Karen Alarcón. Buenos días, Inge presente. María Isabel Alarcón. No se le escuchó, pero sí está por ahí. Eric Altamirano. Eric Altamirano. Eric no está. Y sí estoy aquí. Buenos días, perdón. Sí te escuché. O sea, no te escuché, pero sí vi que intentaste decir algo. David Álvarez. Buen día, Inge presente. Jefferson Ambuludi. Buenos días, Inge presente. Ricardo Ucapiña. Presente, Inge, buenos días. José Valareso. Buen día, ingeniera presente. Doménica Bejarano. Buenos días, Inge presente. Nadia Benalcázar. Nadia. Nadia tampoco está. Jefferson Cabadiana. Buenos días, Inge presente. Yesenia Cachote. Buenos días, Inge presente. Víctor Caiza. Buenos días, Inge presente. Guido Cardoso. Presente, ingeniera, buenos días. José Casco. Presente, ingeniera, buenos días. Ángel Catagna. Presente, ingeniera, buenos días. Magali Cepeda. Presente, Inge, buenos días. Meiser Chimbo. Presente, ingeniero, buenos días. Andrés Estrada. Presente, Inge, buenos días. José Fierro. José Fierro. No está. Joel Garay. Inge, perdón, buenos días, no sé, me activaba el micrófono. ¿Estás? Joel Garay. Buenos días, Inge presente. Alexis García. Buenos días, Inge presente. Cristian Guato. Presente, ingeniera, buenos días. Erika Inca. Presente, Inge, buenos días. Wilmer Jiménez. Buenos días, ingeniera presente. Eric Yanga. Buenos días, Inge presente. Elvis Llerena. Buenos días, Inge presente. Joel Macas. Buenos días, Inge presente. Joana Mayorga. Buenos días, Inge presente. José Miranda. Buenos días, Inge presente. René Mullo. Presente, ingeniera, buenos días. Jorge Paredes. Buenos días, Inge presente. Jefferson Parra. Presente, Inge, buenos días. Eduardo Piñas. Buenos días, Inge presente. Patricio Robalino. Ingeniera, buenos días, presente. Roberto Rosero. Buenos días, ingeniera presente. José Zafadi. Buenos días, ingeniera presente. Michelle Sacba. Buenos días, Inge presente. Sí. Vinicio Salcán. Buenos días, ingeniera presente. Steven Sigua. Buenos días, Inge presente. Jonathan Sinaluisa. Buenos días, Inge presente. Jeremías Sinaluisa. Buenos días, Inge presente. César Vaca. Buenos días, Inge presente. Emilio Vallejo. Buenos días, Inge presente. Darwin Villarroel. Presente, Inge, buenos días. Marlon Yauripoma. Presente, ingeniera, buenos días. Steven Yumiseva. Presente, Inge, buenos días. Señor Altamirano me dice que sí está por ahí. ¿Quién más? Sí, Inge, que sí, es que no había escuchado mi nombre porque tenía el audio bajo. Entonces, eso, disculpen. Inge. Nadia igualita. Sí, no se me conectaba el audio, no sé qué rayos le hice, pero no se me conectaba. Ya. Listo, chicos. No se olviden que en la próxima clase empezamos la presentación de sus proyectos de investigación formativa. Espero que igual ya estén listos con eso. Les pido puntualidad para no tener ningún problema el rato de ustedes que se conecten a dar su exposición. De ahí estamos bien. La última clase habíamos visto el tema de alcantarillas y hoy empezamos ya con el penúltimo tema,
de este capítulo de obras especiales en canales, que es desarenadores. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, a ver, organicémonos. Si la siguiente clase nosotros tenemos las exposiciones, van a exponer los dos grupos que tienen de acueductos, que más o menos se llevará entre todo una media hora por cada grupo. Tendremos preguntas por el resto de estudiantes. Entonces, si mañana la siguiente clase hacemos la primera exposición de los primeros grupos, en 8 días, o sea, la próxima semana, estaríamos viendo el tema que nos falta, que es reservorios. Y a partir del siguiente viernes, empezaré a exponer todos los grupos que faltan, para que se vayan organizando en los tiempos. Igual, ahí yo les activaré cuando tienen ya que subir sus trabajos de investigación al aula virtual. Vamos a empezar. Ingeniera, una pequeña consulta. Yo revisé el aula virtual y decía de que la parte de acueductos tenía que entregarse hasta el día viernes hasta las 10 de la mañana, si no estoy mal, algo así. ¿Es ahí que tenemos que subir ya todos los grupos, solamente los de acueductos? Solo los de acueductos. ¿Cómo van a subir los demás grupos si no vemos todavía desarenadores ni reservorios? Eso no, también estaba un poco nervioso. Por eso les digo, estar pendientes con los cronogramas de exposiciones que vamos a tener. Y ahí yo les he de poner ya cuando se acaben todos los de estos. Eso tampoco quiere decir que para los chicos que exponen reservorios tienen como full tiempo para hacer su trabajo. O sea, van a estar igual, como que un poquito. Yo creo que todos los grupos van a tener como mínimo 15 días de preparar muy bien su trabajo. Entonces empezamos. Nos dice desarenadores. Nosotros hablamos de desarenadores cuando tuvimos la introducción de esta unidad, que eran obras especiales, y ahí, bueno, fuimos mencionando ciertas características de estos elementos. Ahora vamos a profundizar un poquito más. Los desarenadores, como estamos viendo aquí en las imágenes, son obras hidráulicas, de igual manera son obras complementarias, nos ayudan a un buen funcionamiento de una obra hidráulica principal, por decirlo así, o que sea un canal de conducción de agua potable, un canal de conducción para regadío. Entonces, ¿cuál es la función que tienen estos elementos? Estos elementos nos sirven para separar, mediante decantación, el material sólido que lleva el agua por un canal, posteriormente para que este sea removido. Nosotros ya debemos tener muy claro que toda el agua que circula por los canales, bien sea para cualquier tipo de diseño que estemos nosotros planteándole, toda agua que circula por un canal, además de llevar agua, sabemos que lleva sedimentos, lleva partículas las cuales están suspendidas o incluso ya pueden estar asentadas. ¿Qué nos quiere decir el término decantación? Decantación, lo que nos quiere decir, a lo que se refiere es mediante sedimentación. Cuando nosotros imaginémonos que tenemos uno de estos tubos IMHOP, que son con los que hacen ensayos para ver el asentamiento de partículas suspendidas, imaginémonos que, bueno, aquí tenemos un tubo ya. Y este tubo está lleno de agua, que se coge de alguna muestra de algún río que va a ir en algún canal. Imaginémonos que esto está llenito de agua. Como ya sabemos, el agua, además de llevar líquido, tiene sus partículas suspendidas. Entonces, el término decantación es lo mismo que sedimentación. La decantación es cuando las partículas, por efecto de la gravedad y de su propio peso, caen y empiezan a sentarse en el fondo. Entonces, si se le deja a todas las partículas, yo que sé, ahí se deja, mejor dicho, la muestra de agua en este tubo por cierto tiempo, empiezan a asentarse y tal vez muy pocas sean las que quedan flotando por ahí, pero sí, sumamente pocas, por no decir que todas se asentaron en su totalidad. Entonces, este es el principio del funcionamiento de un sedimentador, de un desarenador. Que las partículas, por su propio peso y por efecto de la gravedad, caigan al fondo de esta obra y luego puedan ser removidas, con la finalidad que todo el agua limpia, prácticamente que quede en la superficie, pase a la conducción o a la aducción, a lo que se tenga. Ese es el principio de decantación.
Nos dice, bueno, otra de las funciones que tienen aquí los desarenadores es evitar la acumulación de los materiales sólidos, que esto sabemos que nos da efectos perjudiciales sobre las obras. Cuando analizamos nosotros el tema de embocatomas en el semestre anterior, ya hablamos un poco de esto de los efectos de los sedimentos, de todos los problemas que acarrean tener una gran cantidad de sedimentos en algún canal. Entonces, ya sabemos que principalmente lo que nos afecta son en obras de mantenimiento, de paralizaciones hasta realizar limpiezas, de asolvamiento de este material. Aquí igual vamos a hablar un poco de la acumulación de sedimentos. La acumulación de sedimentos nos dice, sabemos nosotros ya que disminuye la sección transversal. Sabemos que una acumulación de sedimentos nos hace que se disminuya la sección transversal, por lo tanto la capacidad hidráulica que tiene el canal. Y como se asientan tantos sedimentos en el fondo de los canales, es lógico que se le dé un mantenimiento correctivo, porque prácticamente los materiales, toda la tierra se encuentra asentada. Entonces este material tiene que ser removido mediante mantenimiento, limpiezas. Primero, eso es un costo sumamente alto. Nos quita tiempo, produce interrupciones en el servicio del canal y es algo que nosotros no podemos permitirnos. Por tal motivo es que siempre los desarenadores, más que nada cuando no son de lavado continuo, sino son de lavado, cuando los desarenadores se les realiza la limpieza ahí mismo, no tienen varias cámaras, es cuando se nos producen estos problemas de interrupción en el servicio del canal. A diferencia de que cuando, por ejemplo, tengamos un sedimentador con varias cámaras, como el que estábamos viendo en la imagen de acá. Esto tiene varias cámaras del sedimentador. Bueno, va a depender principalmente del caudal, de muchas cosas. Hay desarenadores como el de acá que tiene una sola cámara, pero si nos fijamos, el de acá tiene 2 o hay 3, o según el caudal y las necesidades que se tenga. Entonces, posiblemente este desarenador de aquí sea de lavado continuo. Ya vamos a ver más adelante eso que nos quiere decir. Los que no son de lavado continuo, eso nos quiere decir que se tiene por un momento que paralizar el funcionamiento del desarenador, se le da el paso por un canal adyacente, donde este canal va a permitir el paso sin asentamiento del material, sino simplemente que pase por un cierto tiempo hasta que se realice el mantenimiento. Primero, como nos podemos dar cuenta, eso nos va a generar un malestar, porque por cierto tiempo estamos introduciendo a nuestro sistema sedimentos. Por otro lado, como ya mencionamos, los costos de mantenimiento. Entonces nos dice, si los canales conducen a plantas hidroeléctricas, la arena que es arrastrada por el agua pasa a las turbinas o incluso puede pasar a las bombas. Entonces, si estas partículas nos chocan con los álabes de las bombas, por ejemplo, con los rodetes, lo que nos generan es erosión. Y prácticamente, como nos dice aquí, disminuye el rendimiento y a veces exige reposiciones frecuentes y costosas. Al menos si estamos nosotros en el tema de alguna hidroeléctrica que trabaja con turbinas, podemos tener varios tipos de turbina, que estas igual tienen sus distintos funcionamientos. Yo que sé, una turbina Pelton, una turbina Kaplan, las que sean, no pueden trabajar con sedimentos. Podemos nosotros causar daños sumamente grandes en estos elementos y las reposiciones de estos son muy costosas. Entonces, como nos fijamos en estas imágenes, vemos que hay una gran cantidad de sedimentos asentados en la base de los canales. Acá están dragando el material del río, removiendo el material. Supongo que es un río, no es un canal. Tal vez sea un canal, un río recubierto en la parte de arriba. Generalmente, esto de dragar el río, dragar quiere decir remover los materiales del fondo del canal o de un río, suele ser muy común en muchos lugares donde se tiene ríos, y los ríos prácticamente no es que nosotros podemos decir cerramos el río con una compuerta para realizar un mantenimiento. Lo que se suele hacer en el río es dragarle. Entonces, cuando se le draga, se le quita todos los sedimentos que se encuentran asentados, regalándole a la sección transversal más capacidad hidráulica. Y como en un río prácticamente es normal esto del asentamiento de sólidos, esta práctica suele ser muy común. ¿Qué clasificación tienen los desarenadores? Existen algunas clasificaciones que nosotros podemos mencionar. Si estamos analizando en función de la operación que estas tienen, tenemos desarenadores de lavado continuo.
¿Qué nos quiere decir esto? Que a medida que ingresa el agua al desarenador, se siguen removiendo todos los sedimentos que se han acumulado en esta obra complementaria. Entonces, la evacuación del agua y de la sedimentación son simultáneas. Y tenemos los desarenadores de lavado discontinuo o intermitente, que son los más comunes. Primero almacena y luego expulsa los sedimentos en movimientos separados. Aquí es cuando ya tenemos, por ejemplo, nuestra compuerta, cerramos el desarenador, pasa el agua por el canal que tenemos ahí paralelo y hasta mientras se realiza la operación y mantenimiento. Estos son el tipo más común y la operación de lavado se procura realizar en el menor tiempo posible, con el objeto de reducir el mínimo de pérdidas de agua. Entonces, cuando tenemos estos desarenadores que son de lavado discontinuo o intermitente, las instituciones que se encuentran a cargo de estos, por ejemplo, yo que sé, el Consejo Provincial, cuando tiene alguna obra, algún canal y que tenemos por ahí algún desarenador, suelen mandar a realizar las limpiezas de manera rutinaria, ejemplo, cada semana, con la función de no dejar que se acumulen los sedimentos en el desarenador hasta que esto llegue a solvatarse. Por tal motivo, que si se le realiza la limpieza más seguido, pues se limpia mucho más rápido y evitamos paralizaciones en el ingreso de agua por el desarenador. Entonces, estos fueron en función de la operación. Ahora tenemos desarenadores en función de la velocidad. Si trabajamos con desarenadores de baja velocidad, estamos con unas velocidades menores a 1 metro por segundo, generalmente de 0,20 a 0,60 metros por segundo. Estos también suelen ser los más comunes. Desarenadores de baja velocidad. A medida que se tiene, por ejemplo, un canal el cual transita el agua a una velocidad bajita, lo que genera es que la velocidad de sedimentación pueda darse de una manera tranquila. A diferencia de, por ejemplo, si tenemos un canal que circula a velocidad sumamente alta, primero vamos a estar aquí con un flujo turbulento. Imaginémonos que quieran aquí las partículas de un flujo turbulento empezar a caer por su propio peso. No van a poder por todo el movimiento que se genera aquí. Por eso, igual, tenemos los sedimentadores, los desarenadores de alta velocidad, cuando las velocidades son mayores a 1 metro por segundo, o tenemos velocidades de entre 1 a 1.5. En estos dos casos tenemos diferentes tipos de desarenadores. Por ejemplo, los de velocidad lenta suelen ser mucho más largos. Los de alta velocidad suelen ser más profundos. Entonces, a medida que, por ejemplo, se generan aquí las turbulencias y todo en los de alta velocidad, pueden seguir cayendo poco a poco las partículas. Por la disposición de los desarenadores. Según la disposición de los desarenadores tenemos desarenadores en serie, formados por 2 o más depósitos construidos uno a continuación de otro. Y tenemos los desarenadores en paralelo, formado por 2 o más depósitos distribuidos paralelamente y diseñados para una fracción del caudal derivado. ¿Dónde vemos nosotros generalmente desarenadores en serie? Nosotros vemos desarenadores en serie, por ejemplo, siempre en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, por ejemplo, vamos a dibujar aquí, dibujémosle con color azul. ¿Cómo funciona una planta de tratamiento de aguas residuales convencional, se podría decir? Una planta de tratamiento de aguas residuales trabaja de la siguiente manera. Por aquí llega el agua residual. Ya. Una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿cómo trabaja? Por aquí ingresan las aguas residuales de los domicilios o todo por los colectores. Tenemos un tratamiento primario. Tratamiento primario siempre suelen ser las rejas o cribas
Entonces, aquí cuando nosotros tenemos rejas como tratamiento primario, rejillas, suelen quedarse aquí primero todos los materiales gruesos, todo lo que podría como que impedir que trabaje bien nuestra planta de tratamiento. Entonces, siempre como primer paso, el agua pasa por unas rejillas donde todos los materiales sumamente grandes o cualquier basura que se introdujo por ahí es retenida. Después pasamos a los sedimentadores. Entonces, en este caso, estos dos cuadrados que les dibujé aquí vienen a ser como los desarenadores que estamos viendo ahorita, pero en este caso de plantas residuales, de plantas de tratamiento de aguas residuales, se llaman sedimentadores o decantadores. En esta parte de aquí, el agua entra, entonces entra al primer sedimentador. En el primer sedimentador que nosotros tenemos, el agua residual empieza a asentarse, toda la materia orgánica, todos sus desechos empiezan a asentarse en el fondo y todo el agua prácticamente limpia, se podría decir, se encuentra en la superficie. Entonces, por medio de un vertedero, si esto lo vemos en planta, cómo funcionan esto de los decantadores, tal vez alguna vez han de haber visto. Son unos círculos, la mayoría suelen ser círculos, y tienen aquí unas líneas, unas como barrederas. Entonces, el agua, como les dije acá, que estamos viendo acá en perfil, sube, el agua limpia, sin partículas, sin sedimentos grandes, sube a la superficie, de tal manera que esta como escoba que se encuentra en la superficie va girando, entonces esta va girando y como que va barriendo el agua. Entonces el agua sin desechos. Entonces, a medida que va barriendo el agua, cae por un vertedero que se encuentra en el perímetro del decantador. Y el agua limpia cae y acá tenemos, canales de recolección que pasan al segundo decantador. Todos los fangos que suelen ser recogidos aquí en los decantadores, o sea, todo lo que se asentó, eso tiene otro tipo de tratamiento. Pasamos al segundo decantador o al segundo sedimentador. El mismo principio. Todo lo que no avanzó a decantarse en el primer sedimentador cae en el segundo. De igual manera, todos los fangos retenidos en este segundo decantador salen y esto tiene un tratamiento aparte, que es un tratamiento de fangos. Bueno, siempre el primer sedimentador que tenemos aquí, este de aquí, el primer sedimentador, trata de sedimentar como mínimo el 70% de las partículas. Luego, cuando pasamos al segundo sedimentador, este ya prácticamente nos ayuda a sedimentar el 90% de las partículas que tiene el agua. Y cuando salimos de estos a los reactores, tenemos prácticamente solo agua, casi ya sin partículas. Cuando vienen, acá a los reactores, podemos tener un reactor aerobio, anaerobio, eso es ya más, las personas que saben mucho eso de tratamientos de aguas, trabajan aquí con bacterias. Entonces aquí se trata de degradar la materia orgánica en esta parte de aquí. Al momento aquí de intentar degradar la materia orgánica, como les dije, trabajamos siempre con bacterias. Por lo tanto, aquí se tiene que realizar una recirculación. Como en el decantador de acá, obviamente estamos con bacterias y todo, se realiza una recirculación de agua y vuelve a entrar acá las bacterias que salen de acá, con el motivo de que las bacterias no se mueran y que siempre estén vivas, degradando ahí la materia orgánica. Y acá finalmente saldría el agua limpia. Entonces, ¿cuántos tratamientos se tiene aquí en las plantas residuales? Tratamiento primario son rejas. Tratamiento secundario viene a ser la decantación, la sedimentación y los tratamientos. Suelen también todas las plantas de tratamiento, si es que desean, darle un tratamiento terciario. Este tratamiento terciario, ¿en qué consiste? Una vez que sale el agua prácticamente ya sin materia orgánica, le suelen clorar. A veces le cloran, a veces le tratan con algún tipo de aditivos, con muchas sustancias le pueden tratar aquí el agua para limpiar todo lo que haga falta. Y más que todo cuando tenemos agua en exceso de nutrientes. ¿Cuáles son los nutrientes que principalmente tenemos? Fósforo y nitrógeno. Por lo tanto, cuando en este punto de aquí ya queremos, antes de vertirle al punto de recepción del agua residual, de las aguas, por ejemplo, que sea en un río, ya se va a vertir el agua que fue tratada.
Al punto final, si es que se desea, le suelen dar esos tratamientos de cloración, por ejemplo, quitarle nutrientes al agua o algún tipo de procesos se realizan aquí, si es que se desea. El problema también es que, por ejemplo, si se le bota cloro al agua, luego se le tiene que quitarle ese cloro antes de que se llegue al punto de recepción. Entonces son muchos procesos. Eso de las aguas residuales prácticamente es un tema aparte, es una ciencia aparte que involucra muchos aspectos. Lo que aquí nos interesaba, sin desviarnos tanto del tema, es que estábamos viendo la disposición de los sedimentadores, desarenadores en serie. Esto es un ejemplo de unos desarenadores en serie. Primero se tiene uno, ya decanta el material y prácticamente esa agua ya decantada pasa al segundo, como un segundo filtro. Sedimentadores en paralelo, estos, como nos dicen, pueden ser utilizados en función del caudal que se tiene. Por ejemplo, tenemos un caudal sumamente grande que no podemos nosotros construirnos un desarenador gigante, por ejemplo, de esta manera, sino que podemos nosotros establecernos varias cámaras, las cuales nos van a ayudar a desarenar o a decantar todo el material sólido que lleve el agua. Por ejemplo, los que se encuentran en paralelo son como estos de aquí. Desarenadores en serie no son muy usuales cuando se tienen así este tipo de obras. O tal vez, yo qué sé, por ejemplo, tenemos el trazado de un canal, ¿ya? Por ejemplo, estamos viéndolo en perfil. Tenemos acá arriba un desarenador y por acá se incorpora otro cauce de agua. Entonces, prácticamente, si esto ya viene limpio, parcialmente, se le tiene otro desarenador acá. Pero así seguidos en serie no son muy comunes. En paralelo, sí. ¿Cuáles son los elementos que tienen los desarenadores? El desarenador prácticamente viene a ser todo este elemento que estamos viendo acá a la derecha. Vamos a ir viendo poco a poco los elementos que tienen. Más adelante igual se realiza una descripción de cada uno. Transición de entrada. Ya sabemos que la transición de entrada nos ayuda a unir el canal que viene llegando al elemento. Tenemos la cámara de sedimentación, que la cámara de sedimentación viene a ser esta parte de aquí. Entonces, esta parte de aquí, la cámara de sedimentación, se podría decir que es la parte fundamental, porque es donde todos los materiales suspendidos se van a asentar. Tenemos igualmente el vertedero. El vertedero es fundamental, porque como el desarenador funciona con este principio, que prácticamente las partículas se sientan en el fondo, por lo tanto, todo el agua limpia queda en la superficie. El vertedero es un elemento que a nosotros nos ayuda a que toda esa agua limpia que se encuentra en la superficie sea la que vaya saliendo hacia nuestro sistema. ¿Qué tipo de vertedero nosotros podemos trabajar? En este caso, si nos fijamos, bueno, tenemos un vertedero aquí de cresta delgada, o incluso si es que no se le ve bien, podría ser un perfil Krieger. Sabemos que el perfil Krieger tiene esa forma de ahí. Pueden usarse incluso no este vertedero de forma que se encuentra aquí circular, pueden utilizarle uno recto, de cresta ancha, cresta delgada. Eso ya va en función del diseño que ustedes quieran plantearse. Pero siempre vamos a tener un vertedero. Ya sabemos que un vertedero funciona con la carga de agua en la superficie. Entonces todo esto que es agua es lo que va a caer por aquí. Y como se encuentra en la parte superior, prácticamente esto va a estar sin partículas ya. Tenemos las compuertas de lavado. Compuertas de lavado es esta que estamos viendo aquí. Cuando tenemos los desarenadores de lavado discontinuo o intermitente y todas las partículas se sientan en el fondo de la cámara, se abre la compuerta. Entonces se abre la compuerta, aquí se realiza un mantenimiento, se limpia todo esto muy rápido. ¿Y por dónde circula el agua? Porque no es que vamos a dejarle nosotros al sistema sin agua. Tenemos acá esta compuerta de admisión. Entonces la una compuerta nos va a dar el paso a la cámara de sedimentación y la otra compuerta nos da paso a este canal directo que estamos viendo aquí. Este prácticamente viene a ser un canal directo que cuando esto esté en mantenimiento se abre la compuerta de acá de la izquierda y empieza a circular agua sin que, está claro, tenga su tratamiento de sedimentación, pero no dejamos sin servicio de agua al sistema.
Estos se podrían decir que son los elementos principales que se tiene. Vamos a ir describiéndolos uno a uno rápido. Tenemos la transición de entrada. La transición de entrada nos dice une el canal con el desarenador. Por lo tanto, la transición de entrada va a ser esta parte que tenemos de aquí. Cámara de sedimentación. La cámara de sedimentación nos dice es en la cual las partículas sólidas caen al fondo debido a la disminución de la velocidad producida por el aumento de la sección transversal. Entonces ya sabemos que en la cámara de sedimentación prácticamente es donde se asientan, decantan todas las partículas flotantes que tiene el agua. En la cámara de sedimentación, las velocidades límites de arrastre de sedimentos son, aquí nos están dando para los distintos tipos de partículas que podemos tener, cuáles son las velocidades límites que podemos trabajar nosotros con estas partículas. Nos dice, de acuerdo a lo anterior, la sección transversal de un desarenador se diseña para velocidades que varían entre 0,1 y 0,4 metros por segundo. Aquí estamos hablando de sedimentadores de velocidad lenta, que antes nos mencionaban que podrían ser igual de 0,2 a 0,6 metros por segundo. Que sean menores a 1 metro por segundo, estamos con desarenadores de cámara lenta, de velocidad lenta. Suele tener la cámara de sedimentación una profundidad entre 1.5 y 4 metros. Entonces, imaginemos, por ejemplo, si tenemos aquí un desarenador que lo estamos viendo en planta, el mismo puede tener esta sección transversal, yo qué sé, de 1.5 metros de profundidad por 1 de ancho, pero también podemos tener hasta 4 metros de profundidad. Todo va a depender del tipo de diseño que se plantee. Entonces, la geometría está a nuestra decisión, ya según nuestro criterio, según como queramos que este funcione. Según también tengamos nosotros disponible el área para implantar esta construcción y este diseño. Porque muchas veces pasa que no tenemos el área suficiente para diseñar un desarenadorio que sea lo suficientemente largo o lo suficientemente ancho, no sé. Entonces siempre nos toca a nosotros acoplarnos a las características de terreno que tenemos. Para una velocidad elegida y caudal dado, una mayor profundidad implica un ancho menor y viceversa, que es lo que ya explicamos antes, que se puede ir jugando con las dimensiones, que si nos dice una mayor profundidad, tal vez se tiene un ancho menor. Si se tiene una profundidad menor, un ancho mayor. La forma de la sección transversal puede ser cualquiera, aunque generalmente se escoge una de sección rectangular o trapezoidal. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que si le estamos viendo la cámara de sedimentación, generalmente suelen ser de sección rectangular, algunas veces suelen tener sección trapezoidal. La sección trapezoidal le suelen hacer igual con función de que acá abajo se siente todo el material que se tiene y tenga esta inclinación. Ya depende de la sección transversal que se le quiera dar. Con el objetivo de facilitar el lavado, concentrando las partículas hacia el centro, conviene que el fondo no sea horizontal, sino que tenga una caída hacia el centro. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sección rectangular, se trataría un poco de darle una pendiente pequeñita en los dos lados de la solera para que los sedimentos puedan ser recogidos en la parte interna de la base de la cámara de sedimentación por facilidad de limpieza. La pendiente transversal usualmente escogida es de 1,5 a 1,8. Tenemos aquí el vertedero. Al final de la cámara se construye un vertedero sobre el cual pasa el agua limpia hacia el canal. Y esto es lo que ya hablamos. Siempre, como acá en la superficie vamos a tener prácticamente el agua limpia, va a ser lo que recorra por aquí, por el vertedero. Las capas superiores son las que primero se limpian. Es por esto que la salida del agua desde el desarenador se hace por medio de este vertedero de aquí. Hasta donde sea posible, este debe trabajar con descarga libre. Entonces, esto nos quiere decir que siempre vamos a tener acá una altura máxima de vertido, altura sobre la cresta del desarenador, por donde vaya a salir el agua.
Mientras más pequeña es la velocidad de paso por el vertedero, menos turbulencia causa en el desarenador y menos materiales en suspensión se arrastran. Como máximo, nos dice que se admite que la velocidad del vertedero puede llegar a 1 metro por segundo. En este caso, tenemos aquí la ecuación de Francis de un vertedero rectangular sin contracciones, es esta de aquí. Entonces es la que podemos utilizar. Ya sabemos que la ecuación del vertedero es sencillita. Está en función del caudal, de la longitud de la cresta que se tenga, de la altura del agua sobre la cresta o la carga hidráulica sobre el vertedero. Y el C vienen a ser coeficientes, los cuales nos dice que si tenemos, por ejemplo, un vertedero perfil Krieger, podemos usar 2. Si tenemos un vertedero de cresta aguda, un 84. Entonces nosotros ya sabemos que la ecuación del vertedero viene a ser sumamente sencillita. Para hacer el cálculo del vertedero, tenemos, podemos ir calculando paso a paso. Partimos del área hidráulica, la cual la podemos calcular la longitud por la altura. La velocidad puede calcularse en función de continuidad, pero como en el vertedero ya sabemos cuál es el caudal, en función de la ecuación del vertedero, es la que tenemos. Realizamos la operación, por lo tanto nos queda de esta manera. La carga del vertedero, por lo mismo, va a ser igual a ¿qué? A la altura, despejando ya lo que nos quedó acá, es igual la carga a la velocidad sobre el coeficiente del tipo de vertedero que se tenga, todo esto al cuadrado. Nos dice acá, para los valores indicados de velocidad y el coeficiente, se puede concluir que el máximo valor de carga sobre el vertedero no debería pasar de los 25 centímetros. ¿Eso qué nos quiere decir? Que esta altura prácticamente, que es la que nosotros vamos a tener aquí de la carga sobre el vertedero de agua, la altura antes de que caiga acá el vertedero, va a ser máximo de 25 centímetros de agua. Y eso es un valor sumamente alto, debido a que las alturas sobre la cresta suelen ser generalmente de unos centímetros, yo que sé, unos 5 o 6 centímetros. En los otros casos que se ve, sí, unos 10 centímetros máximo. Va a estar igual, eso ya sabemos, en función de la velocidad. Si seguimos hablando aquí del vertedero, nos dice casi siempre el ancho de la cámara del desarenador no es suficiente para construir el vertedero recto y perpendicularmente a la dirección del agua. Por eso en este caso se lo hace de manera curva. Nosotros tenemos que calcular de igual manera cuál es la longitud de aquí del vertedero. Y eso suele pasar en muchos casos. Hay geometrías de desarenadores donde sí respetan este tipo de construcción, donde la longitud del vertedero tiene que ser un poquito más larga, la que se necesita. Pero en otros casos no. Le suelen hacer ahí unos vertederos rectos prácticamente, incluso tal vez le hacen hasta sin cálculo. Solamente le plantean ahí un vertedero con una longitud X para que este empiece a trabajar. Nos dice, por esto se le ubica en curva, que comienza en uno de los muros laterales y continúa hasta cerca de la compuerta de desfogue. Esta forma de vertedero facilita el lavado, permitiendo que las arenas sigan trayectorias curvas y al mismo tiempo el flujo en espiral que se origina las aleja del vertedero. Nos ayuda de igual manera esta geometría curva de aquí a evitar que las arenas, como nos dice, sigan trayectorias curvas y generen aquí espirales. Entonces, es muy recomendable que los vertederos sean de esta forma de aquí en los desarenadores. Si por cualquier motivo no los pueden construir de esa forma, hacer el cálculo correcto para otro tipo de vertedero. La compuerta de lavado. Como ya vimos, la compuerta de lavado está acá al final prácticamente de la cámara de sedimentación. Sirve para desalojar los materiales que hayan sido depositados en el fondo del desarenador. Para facilitar el movimiento de las arenas hacia la compuerta, el fondo del desarenador se tiene una pendiente del 2 al 6%. Entonces, prácticamente, aquí este desarenador funciona como una pendiente sumamente alta al momento de salir por la compuerta, con la razón que nos tiene que facilitar prácticamente salir toda la arena acumulada por sí sola. En el caso que no haya cómo, que en algunas veces no sabe ver cómo, es aquí donde se meten las personas con sus escobas a estar barriendo el material acumulado.
Es necesario hacer un estudio de la cantidad y tamaño de sedimentos que trae el agua para asegurar una adecuada capacidad del desarenador y no necesitar lavarlo con demasiada frecuencia. Y esto de aquí es lo principal. Cuando se vaya a construir un desarenador, lo primerito que se tiene que hacer es un ensayo, un estudio que nos ayude a ver qué cantidad de sedimentos tiene el agua de donde nosotros vamos a explotar la fuente y el tamaño de estos sedimentos. Un desarenador principalmente se diseña en función del tamaño de los sedimentos. Por lo tanto, el tamaño nos va a ayudar a saber con qué velocidad decantan y la cantidad de igual manera para ver el área, el volumen que se va a utilizar aquí, que va a ser necesario para tener aquí un mantenimiento normal, se podría decir, no realizar mantenimientos muy cercanos. Entonces, esto es lo principal. Siempre partimos nosotros de conocer qué tamaño de partículas tenemos y la cantidad de partículas que tenemos. Entonces, eso va a ser lo primerito que ustedes van a tener que hacer cuando realicen algún diseño. Conocer la cantidad y el tamaño de sedimentos con los que van a trabajar. Generalmente, al lavar un desarenador se cierran las compuertas de admisión, que son las que nos permiten acá el paso de agua hacia el elemento. Sin embargo, para casos de emergencia, el desarenador debe poder vaciarse inclusive con estas compuertas abiertas. En muchos casos, y principalmente esos son los desarenadores de lavado continuo, ellos trabajan con las dos compuertas abiertas. Entonces, a medida que entra el agua, se siguen asentando todos los materiales en el fondo, se sigue limpiando los sedimentos que se acumulan y por el vertedero sigue saliendo el agua ya prácticamente sin sedimentos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos intentar. Por este motivo, las compuertas de lavado deben diseñarse para un caudal igual al traído por el canal más del lavado que se obtiene dividiendo el volumen del desarenador de la cámara de sedimentación por el tiempo que se va a realizar el lavado. ¿Qué nos quiere decir eso? Para diseñar estas compuertas de lavado, las compuertas prácticamente de salida de los sedimentos, nos dice que estas compuertas tienen que ser diseñadas ¿para qué? Esas compuertas deben ser diseñadas para el caudal total que está ingresando, más para todo el volumen de agua retenido en la cámara de sedimentación por el tiempo que se vaya a lavar. Entonces, toda esa cantidad de agua es la que se tiene que considerar para el diseño acá de las compuertas a la salida de la cámara de sedimentación. Se considera que para el lavado puede efectuarse en forma rápida y eficaz. Esta velocidad debe ser de 3 a 5 metros por segundo. Entonces, debemos tener unas velocidades altas para facilitar la limpieza. Por eso es que aquí la cámara de sedimentación tiene una pendiente sumamente alta a la salida. El canal directo. El canal directo, que era ese canal como tipo bypass que nos ayuda a que este funcione cuando está realizándose el mantenimiento o limpieza del desarenador, tal cual nos dice aquí. Sirve para dar servicio mientras se está lavando el desarenador. El lavado se efectúa generalmente en un tiempo corto, pero por si cualquier motivo, reparación, inspección, es necesario secar la cámara de sedimentación, el canal directo que pasa por acá paralelo permite que el servicio no se suspenda. No es que, por ejemplo, nosotros podemos decir a la población, saben que hoy día no van a tener agua de riego porque se está realizando el mantenimiento del desarenador. Siempre debemos nosotros garantizar la cobertura de servicio todo el tiempo. Con este fin, a la entrada se colocan dos compuertas que están aquí. Esperen un segundo que llegó un compañero. Se colocan esas compuertas que tenemos aquí. ¿Y qué finalidad tiene? Una va a la entrada de la cámara de sedimentación y otra va al canal directo. Entonces, prácticamente ya sabemos cuál es el funcionamiento de cada uno de los elementos que conforman el desarenador. Vamos a empezar con las consideraciones de diseño. Lo primero que a nosotros nos va a interesar para nuestro diseño va a ser el diámetro de las partículas que queremos sedimentar.
Como ya mencioné antes, sabemos que lo principal es hacer el ensayo, el estudio de la cantidad y el tamaño de las partículas, porque el diámetro viene a ser lo principal, el primer paso para empezar con el diseño de nuestro desarenador. Los desarenadores son diseñados para un determinado diámetro de partícula. Por tanto, se supone que todas las partículas de diámetro superior al escogido deben depositarse. Un ejemplo, tenemos un canal de riego donde, por ejemplo, ese es el canal de riego, ya tenemos un canal de riego donde nos dicen que todas las partículas, mejor dicho, que se ha hecho el estudio, el análisis, tienen un diámetro de 0.5 milímetros, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que nuestro desarenador nos va a funcionar para decantar todas las partículas de 0.5 milímetros y mayores. Yo que sé, las de 0.6, las de 1 milímetro, 2 milímetros van a caer, porque la mayor cantidad de sedimentos del tamaño más pequeño que se tienen son las de 0.5. Entonces, todas las partículas van a sentarse en el fondo, a partir del diámetro que nosotros hayamos obtenido mediante el estudio realizado. Por ejemplo, nos dice, para sistemas de riego, se puede trabajar con de 0.5 milímetros del diámetro de partícula. Para plantas hidroeléctricas con un diámetro de 0.25 milímetros. Nos dice también puede seleccionarse en función de la altura de caída o del tipo de turbina. Y esto es muy importante. Nos recomiendan aquí, si es que nosotros no tenemos, para sistemas de riego nos dice 0.5 milímetros. Para plantas hidroeléctricas, como mínimo, 0.25 milímetros. Es algo lógico que sea un poco más restrictivo el uso el tamaño de las partículas para plantas hidroeléctricas, ya que trabajamos nosotros con bombas, con turbinas. En los canales de riego, en este caso, por ejemplo, nos dicen 0.5 milímetros. Pero, ¿qué pasa si por ahí se coge una fuente de agua donde las partículas que predominan sean las de 0.30 milímetros, por ejemplo? Y nosotros estamos decantando a partir de 0.5. Va a seguir ingresando material suspendido hacia nuestro sistema y prácticamente va a ser como que si no tuviésemos un desarenador. Por tal motivo, fundamental, siempre, primero es el estudio respectivo que nosotros le hagamos. Aquí nos dan unas tablitas que también nos pueden servir como referencia, donde nos van diciendo el diámetro de las partículas que van a ser retenidas en función de la altura de caída que se tenga. Acá nos dice el diámetro de partículas retenidas en función del tipo de turbina que se tenga. Por ejemplo, tenemos aquí turbina Pelton, turbina Francis, turbina Kaplan. En este caso, las turbinas Pelton prácticamente son las que vendrían a ser un poquito más cuidadosas, ya que nos recomiendan un diámetro de partícula de 0.20 como mínimo a 0.40 milímetros. Mientras que estas supuestamente nos dicen un poquito más grande, pero como ya sabemos que estas turbinas son con las que trabajamos en hidroeléctricas principalmente, para las plantas hidroeléctricas recomendación 0.25 milímetros. Siempre es mejor en este caso ser un poquito más restrictivos e irnos por el lado de la seguridad que nosotros, yo que sé, por ejemplo, aquí permitimos del paso, imagínense, de una partícula de 3 milímetros. ¿Y qué tal si el agua que ingresa acá fue con partículas de 0.25? Las turbinas prácticamente, bueno, en este caso, esta Kaplan podría funcionar, pero no es la única turbina que tiene una hidroeléctrica. Entonces, siempre, como les recomiendo en este caso de los desarenadores, ser lo más restrictivos posible. Más que todo por todos los problemas que los sedimentos nos generan en las obras hidráulicas. En este caso, bueno, ya sabemos ahí que primero escogemos el diámetro de partícula con la que vamos a trabajar. Luego nos planteamos qué tipo de desarenador vamos a construir, si es uno de cámara lenta, de cámara rápida. Entonces aquí nos hemos considerado una velocidad de flujo de cámara lenta.
de 0,20 a 0,60 milímetros, que igual nos decían que podría ser de 0,10 a 0,40 milímetros por segundo, perdón. Que todas estas son velocidades bajas. La elección, dice, puede ser arbitraria o realizarse en función de esta fórmula de aquí, que también esta fórmula de Camp está en función del diámetro de la partícula. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que es sumamente importante caracterizar muy bien el tipo de partículas que nosotros tenemos y cuáles son las que vamos a sedimentar. Y aquí empezamos a hacer el cálculo de las velocidades de sedimentación. Entonces, aquí hay que tener en cuenta muchas cosas. Si nosotros primero estábamos hablando de la velocidad del agua dentro de la cámara de sedimentación, o sea, con la velocidad que circula el agua, a lo que entra y sale de la cámara de sedimentación, ahora con esto, nosotros con la velocidad de sedimentación, lo que nos interesa es ver con qué velocidad empiezan a sedimentarse poco a poco las partículas. Y esto prácticamente es lo que a nosotros nos va a dar las dimensiones del desarenado. Por eso es muy importante esto de la velocidad de sedimentación. Para hacer el cálculo de la velocidad de sedimentación tenemos un montón de criterios. ¿Y cómo los vamos a analizar? Entonces, por ejemplo, este criterio de Arkhangelski, que es muy usual, está en función, si nos fijamos, del diámetro de las partículas. Y la velocidad de sedimentación, en este caso, nos está dando en centímetros por segundo. Por ejemplo, nos dice que la partícula de 0,30 milímetros se sedimenta con una velocidad de 3.24 centímetros cada segundo. O sea que nos dice que una partícula de 3 milímetros en cada centímetro, nos dice aquí dónde está de 0,30. Nos dice que cae 3.24 centímetros cada segundo. O sea, cada 3 centímetros cada segundo va cayendo 3 centímetros, 3 centímetros, 3 centímetros. Esta es la velocidad de sedimentación que tiene, por ejemplo, esta partícula de 0.30 milímetros. Y así tenemos todas las partículas que tenemos acá. Seguimos con los criterios de velocidad de sedimentación. Tenemos este criterio de Celerio y el que sigue de Stokes, donde igual en la parte de acá que no está en función del diámetro de partícula que se tiene. Estas curvas son las que nos ayudan a nosotros a ver cuál debería ser la velocidad de sedimentación que se tenga. Tenemos acá la fórmula de Owens con la que se puede calcular la velocidad de sedimentación de igual manera. Todas se encuentran en función del diámetro de partícula que se tiene. Bueno, en este caso también del peso específico del material que se tenga. Aquí les he vuelto de nuevo el criterio de Stokes que tenemos acá. Acá tenemos este criterio de Sadri, donde igual podemos escoger la velocidad de sedimentación que está en función de que el diámetro de las partículas, acá nos da la velocidad de sedimentación y acá las podemos unir con estas curvas que nos van indicando cuál es el peso específico del agua. Una vez que nosotros ya podemos analizar la velocidad de sedimentación en función de los distintos criterios que tenemos, podemos nosotros sacar de ahí, no sé, estadísticas, un valor estadístico o algo para con el que se va a trabajar. De esta manera pasamos ya con el diseño de la cámara de sedimentación. Acordémonos que la cámara de sedimentación es donde se va a efectuar este proceso de decantación del material, donde van a quedar retenidas prácticamente todas las partículas suspendidas. Y aquí está en función de las fórmulas que se trabaja, que es sumamente sencillito. Si nos fijamos, empezamos de la fórmula de continuidad. Después empezamos ya a la parte, como en este caso, tenemos una sección rectangular. Sacamos acá la caracterización del área de la sección rectangular y vamos por ahí despejando lo que necesitemos. Para la longitud de la cámara de igual manera. Entonces aquí nos queda una ecuación que se encuentra en función de ¿qué? De la altura de la velocidad sobre la velocidad de sedimentación. Cuando nosotros ya tenemos, bueno, prácticamente esta ecuación para empezar a hacer el cálculo de la longitud de la cámara de sedimentación, la longitud del desarenador, que es muy importante,
ya que siempre, si se han fijado, los desarenadores suelen ser muy largos. En este caso, esta ya vendría a ser nuestra primera formulita para implementarla en el cálculo de la longitud. Pero después vamos a hacer unos cálculos considerando los efectos retardatorios. ¿Y esto a qué se refiere? Cuando nosotros estamos teniendo, por ejemplo, la sedimentación de las partículas, sabemos que tenemos por ahí partículas y que empiezan a caer. No es que empiezan a caer así sencillamente de manera vertical sin ningún problema. Nosotros tenemos que darnos cuenta que en la parte de arriba tenemos una velocidad de agua que se encuentra circulando. Por lo tanto, la velocidad de sedimentación de las partículas no suele ser lo más vertical posible y sin ningún tipo de problema, sino que siempre van a tener por ahí choques de partículas o movimientos turbulentos que nos ayuden a que la longitud sea un poco mayor. Entonces, en eso nos dice, como el agua se encuentra en movimiento, la velocidad real de sedimentación es menor. Considerándose, igual aquí tenemos un factor de corrección. La longitud de la cámara va a ser entonces este valor de acá. Para calcular este valor de corrección de velocidad, tenemos estos criterios, donde prácticamente están en función de la velocidad que se tiene, de la altura que tenemos nosotros del desarenador. Con eso nosotros podemos ver cuál es la velocidad real de sedimentación y con eso también nos planteamos el cálculo nuevo de la longitud de la cámara de sedimentación. Considerando igualmente sus efectos retardatorios, podemos calcular aplicándole un factor. Entonces, si le aplicamos aquí un coeficiente a la cámara en función de la velocidad que está yendo el agua en la cámara de sedimentación, tenemos este factor aquí de corrección que también nos ayuda a obtener otra longitud del desarenador. Si nosotros nos damos cuenta, estamos teniendo algunas características distintas para poder analizar las distintas longitudes que nos vaya dando el desarenador. Por lo mismo, luego podemos hacer una comparación de todos los resultados que vayamos teniendo. La transición, luego ya hacemos prácticamente el cálculo de la transición a la entrada del desarenador. En este caso nos dice, la transición debe ser hecha lo mejor posible, pues la eficiencia de la sedimentación depende de la uniformidad de la velocidad en la sección transversal. Por lo que vamos a utilizar en este caso la fórmula de Heinz con un ángulo de 12.5. Como ya sabemos, si el ángulo alfa es más pequeñito, prácticamente las transiciones son más suaves. Por lo tanto, aquí volvemos a ocupar el 12.5 como ángulo de alfa. Luego pasamos a hacer el cálculo de la longitud del vertedero. El vertedero viene a ser lo que le tenemos nosotros aquí, esta curvita de acá, donde cae. Todo lo que se encuentra aquí en color rojo es prácticamente, estamos viendo aquí en planta cómo es la geometría del desarenador. Aquí tenemos la longitud de la transición, como nos podemos dar cuenta. Esta es la cámara de sedimentación, esta que está en L, es lo que calculamos. Y acá viene la longitud del vertedero en sección, se podría decir, circular. Entonces, más o menos así es la geometría de esta cámara de aquí que le estamos viendo, ¿ya? Viene a ser esta parte de aquí. Nosotros sabemos que para hacer el cálculo del vertedero, esto de aquí, el criterio de diseño nos decía que debemos tener una velocidad máxima de 1 metro por segundo para evitar turbulencia. Y esto de aquí, cuando empezamos a hacer el análisis con fórmula de continuidad y reemplazándole la fórmula del vertedero, nos daba una altura máxima sobre el vertedero de 25 centímetros, como máximo, que es mucho. Entonces nos dice que para una carga de 0.25, para un perfil Krieger, cresta aguda y un caudal conocido, despejamos la longitud del vertedero y tenemos esta fórmula de aquí, que prácticamente es la fórmula del vertedero. Por lo general, la longitud del vertedero es mayor que el ancho del desarenador, por lo que se debe ubicar a lo largo de la curva circular, que comienza en uno de los muros que ya sabíamos acá y termina antes de la compuerta de lavado.
Para hacer el cálculo del trazado del vertedero, si nos fijamos aquí, prácticamente es como que tenemos una sección de circunferencia. Y tenemos aquí un ángulo con el que está trazado. Y si analizamos como que el eje esté acá donde está el punto cero, vendría a ser el radio de trazado de esta longitud del vertedero. Entonces, para hacer el cálculo del ángulo con el que se está trazando en la longitud del vertedero, nos planteamos principalmente en una relación de triángulos. Entonces, si nos fijamos aquí en las fórmulas que tenemos, bueno, aquí tenemos de las longitudes para obtener el ángulo, la longitud de una sección circular. Entonces, aquí tenemos, considerando el triángulo OAB, como nos dice este triángulo de aquí, queremos analizar este triángulo de aquí inicialmente, tenemos estas relaciones de aquí. Empezamos aquí a igualar, a despejar todo lo que tenemos con la siguiente razón de dejar de esta ecuación de aquí todo el segundo término en una constante. ¿Por qué? Conocemos nosotros ya la longitud del vertedero, tenemos el valor sabemos cuál es pi y sabemos del ancho. Entonces, luego nuestra incógnita principal viene a ser el ángulo del vertedero. Tenemos ya todo esto de aquí. Cuando ya hacemos los demás cálculos, prácticamente vamos a poder obtener la longitud proyectada. Cuando tenemos el cálculo de la longitud proyectada de esta longitud del vertedero, que vendría a ser esta, a nosotros lo que nos interesa conocer en sí viene a ser la longitud total del desarenador. Entonces, la longitud total del desarenador, ¿a qué va a ser igual? A la longitud de la transición que calculamos, más la longitud de la cámara de sedimentación, más la longitud proyectada del vertedero. De esta manera, la longitud total del desarenador viene a ser la suma de esas tres longitudes anteriores. Y con eso nosotros ya podemos definir cuál es la longitud que tiene nuestro desarenador. Al final, ya simplemente nos toca hacer estos cálculos para ver cuál es la diferencia de alturas que se tiene desde el inicio al fondo de la cámara de sedimentación. Hacemos el cálculo de la compuerta. Vamos ahí viendo poco a poco cuáles son las alturas del vertedero, de la compuerta, la altura máxima. Y de esta manera ya sabemos nosotros cómo se calcula una compuerta, cómo le dimensionamos a una compuerta. Eso vamos a ver, bueno, más detenidamente en el ejercicio que vamos a realizar. Y nos dice que la velocidad de salida por la compuerta debe ser de 3 a 5 metros por segundo. Y aquí está el ejemplo de diseño que vamos a hacer hoy. Nos dice: diseñar un desarenador para sedimentar las partículas que conduce un canal de riego. Con un canal de riego, con un caudal de riego, una sección rectangular de 1 metro cúbico por segundo. Base tenemos de 1 metro del canal. Entonces nos dice, el desarenador debe ser de velocidad lenta. Aplicando, nos dice, la teoría de simple sedimentación y el efecto retardador de la turbulencia. Como ya les expliqué, la teoría de la simple sedimentación es como que simplemente las partículas empiezan a caer tranquilamente. Ya cuando tenemos el efecto retardador de la turbulencia, es el camino que realiza la partícula para poder asentarse y por lo mismo es más lento. Datos adicionales nos dicen el peso específico del material a sedimentar es este de aquí, el peso específico del agua, con el que trabajamos generalmente. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí, el desarenador que vamos a trabajar. En este caso ya sabemos que es un desarenador para un caudal de riego. Que si no hemos realizado todavía nosotros los ensayos para ver el diámetro de la partícula, nosotros ya podemos decir que podemos aquí trabajar como mínimo con un diámetro de 0.50 milímetros. Pero como siempre les digo, primero realizar los ensayos, los estudios necesarios para ver tamaño y cantidad de partículas. Caudal de riego es el que tenemos aquí. Es sección rectangular la que viene con 1 metro de ancho. Y tenemos todos los datos que ya leímos en el enunciado.
aquí nos dice, seleccionamos el diámetro de partículas para canales de riego. En este caso vamos a adoptar el que nos dan aquí como recomendación en las presentaciones, 0.5 milímetros, pero como les repito ya 5,000 veces, primero realizar los estudios necesarios. Aquí, por ejemplo, tenemos igual el modelo de un desarenador. Entonces, por ejemplo, ¿de qué nos podemos dar cuenta de este desarenador? El vertedero que se le ha establecido aquí, si nos fijamos, es un vertedero prácticamente recto. Cresta ancha, se podría decir. Y aquí en la superficie vemos que el agua ya se encuentra limpia, sale por aquí y llega al canal, ¿ya? Y también algo interesante que nos podemos dar cuenta aquí en la imagen, ¿cuál es la carga de la altura, en este caso, que tenemos sobre el vertedero? Si el vertedero viene a ser este elemento que tenemos aquí, fijémonos acá en la pared, de acá cuánto se encuentra pintado, como que se encuentra húmeda la pared, el murito de acá. Entonces, yo qué sé, vienen a ser exageradamente unos 3 centímetros. Entonces ya nos imaginamos que la carga sobre el vertedero es, en este caso, muy pequeñita. Tal vez la carga sobre el vertedero esté diseñada, como vimos, para máximo unos 25 centímetros, pero en este caso ya vimos que está sumamente bajita. Y eso que la cámara de sedimentación se podría decir que está trabajando llena. Velocidad del flujo en la cámara. Entonces, acordémonos que empezamos ya con un diámetro de 0.5 milímetros. Teníamos el caudal que nos daban. Vamos a determinar la velocidad del flujo de la cámara. Según el criterio de Camp, estaba en función del diámetro que se tenía. En este caso, era de 0.5 milímetros, por lo que estamos nosotros aquí, en un diámetro de 0.10 a 1 milímetro. Por lo que los 0.5 se encuentran en este rango. Podemos escoger un valor de A de 0.44 para esta fórmula de aquí. Donde nos da una velocidad de la cámara de sedimentación de 0.31 metros por segundo. Entonces, en este caso, nos encontramos cerca de los rangos de 0.20 a 0.60 y de igual manera de 0.1 a 0.40, que es el otro criterio de velocidades que tenemos. Nosotros ya conocemos que una cosa es la velocidad de la cámara, que ya determinamos que era 0.31, y otra viene a ser la velocidad de sedimentación. Como les dije, la velocidad de sedimentación es la velocidad con la que las partículas van cayendo poco a poco en el fondo del canal, y que tenía bastantes criterios para ser estimada. Entonces empezamos con el criterio de Arcangelsky. Arcangelsky tenía una tabla. Entonces en la tabla de ese señor nos aquí, Arcangelsky, ¿qué nos va diciendo? Teníamos 0.50 milímetros, por lo tanto nos dice coger una velocidad de 5.40 centímetros por segundo. Es el primer criterio. El segundo criterio que nosotros tenemos viene a ser este de acá, donde Celerio nos dice si la partícula es 0.5, si esta partícula es 0.5, ¿cuál es la velocidad que tiene? En este caso nos salen 5 centímetros por segundo. Según Stokes, de igual manera nos dice que si tiene igual la partícula 0.5, ya nos da un poco más arriba el valor de la velocidad. En este caso ya nos da un mayor de 15, me supongo, 15 centímetros por segundo. Vamos viendo igualmente este criterio de acá. Bueno, este criterio de acá nos dice aplicar esta fórmula que va en función del peso específico, que esto ya vamos a ver más adelante. Esta es la misma que ya aplicamos. Y este de Sadri nos dice igual en función de la partícula, del diámetro. Entonces, si el 0.5 está aquí y el peso específico del agua era 1, en el caso de acá arriba, estamos más o menos por aquí. Entonces acá nos da un valor que será 5, 6, 7 algo. 7 algo, casi 8. De velocidad. Entonces todos esos datos que hemos sacado para la velocidad de sedimentación está en función de estos criterios que tenemos aquí. Venimos. Esta es la del flujo de la cámara. Y aquí venimos con la de sedimentación. Entonces Arcangelsky es el que sacamos de la tabla.
que nos decía 5.40. Celerio era el que igual obteníamos de esas curvas, nos daba 5. Stokes, si vimos, nos daba 15 o incluso un poquito más. La fórmula de Owens, que era ocupar esta fórmula de aquí en función de los criterios que nos daba, que está en función del K, es un coeficiente que está en función de una tablita que está en presentación, y en función del peso específico de la partícula. Entonces tenemos Owens. Ojo que la fórmula de Owens trabaja en metros por segundo. Por lo mismo, al final tienen que ver cuánto les sale con las unidades correspondientes y luego se transforma a centímetros por segundo, que es en lo que estamos nosotros analizando. Según Sadri, nos salía, está bueno en función del peso específico del agua, 7 centímetros por segundo, son los que unimos ahí. Entonces, imaginémonos, tenemos varios criterios que nosotros vamos a analizar de velocidad de sedimentación de la partícula. Si a nosotros nos dan todos estos criterios, imaginémonos cuál vamos a utilizar o cómo utilizamos. Entonces, aquí ya viene a ser un criterio muy personal, cuál es su análisis para ver con qué velocidad de sedimentación trabajar o cómo hacer la comparación entre todos estos valores que tenemos. Entonces, en este caso de aquí, he dicho lo siguiente. Vamos a hacer una media de las velocidades de sedimentación en todos estos casos, la media de todos estos valores, pero no vamos a ocupar este de Owens, ya que si, por ejemplo, nosotros nos hacemos, yo que sé, un diagrama de cajas y bigotes, que suele ser utilizado en estadística, este valor quedaría rezagado. Entonces, prácticamente a este le estamos sacando de nuestros datos que tenemos aquí. Entonces, vamos a hacer una media sin Owens y nos sale más o menos una velocidad de sedimentación de 8.1 centímetros por segundo. Este podría ser uno de los datos de análisis que nosotros vamos a coger para establecernos la longitud del desarenador. También, en este caso de esto de desarenadores, utilizan muchísimo este criterio de acá, de Arcangelsky. Entonces, ojo con este valor que tenemos acá de 5.40 y vamos a trabajar, como dije, con la media de las velocidades de sedimentación sin este valor de acá. Si alguien desea, para hacerle, como les digo, tal vez un poco más restrictivo, este lo pueden poner. Pero luego, como nosotros ya hacemos un cálculo para la velocidad real de sedimentación, prácticamente este valor de aquí ya lo volvemos a incrementar. Entonces, por esa razón, le dejé fuera a este criterio de aquí. Si analizamos todos estos datos, este es el que está un poquito fuera de todos los datos que estamos teniendo. Y empezamos a hacer el diseño de la cámara de sedimentación. Empezamos con la teoría de la simple sedimentación, que es simplemente cuando la partícula cae al fondo. ¿De dónde salía esta fórmula de aquí? Esta fórmula de aquí no es nada más que la fórmula de continuidad, caudal es igual a área por velocidad, y el área es igual a base por altura en la cámara de sedimentación, entonces sale de ahí. Estamos aquí despejando la base de la cámara. El caudal era 1 metro cúbico por segundo. Entonces, si nos acordamos de los criterios de diseño que nos decía que la altura de la cámara de sedimentación era un valor que nosotros lo podemos establecer y nos podemos nosotros plantear con qué valor iniciar. Entonces, en este caso, yo me he planteado una altura del desarenador de 3 metros, ¿ya? Puede ser que empecemos yo que sé en 2.50, en 1.5. En este caso me he planteado 3 metros para ver cómo me sale. De esta manera, la velocidad esta velocidad de aquí es la velocidad de la cámara, no es la velocidad de sedimentación, es la velocidad de la cámara. Ojo que estamos analizando la cámara de sedimentación. Y tenemos un ancho de la cámara, en este caso de 1.10 metros. Lo usual suele ser así. En este caso, que el ancho sea más corto que el alto. Aquí ya van a jugar ustedes con las dimensiones que tengan, en qué superficie puedan implantar este tipo de desarenador.
Ahora vamos a hacer el cálculo de la longitud de la cámara. Para la longitud de la cámara, de igual manera, antes planteamos las fórmulas que ya teníamos de la velocidad. Simplemente aquí reemplazamos, donde estamos reemplazando que la longitud de la cámara de sedimentación por la velocidad simple de sedimentación, ¿a qué va a ser igual? Al alto de la cámara por la velocidad sobre la velocidad de sedimentación. De tal manera que, si nosotros ya sabemos que el alto de la cámara son 3 metros, la velocidad la velocidad del agua 0.31, la velocidad de sedimentación es del 8.1 centímetros por segundo que antes trabajamos. En este caso ya están las unidades correspondientes, que nosotros sabemos siempre que debemos trabajar en las unidades que tenemos que trabajar. Por lo mismo, aquí que tenemos, utilizando esta fórmula, nos ha dado una longitud de 11.48 metros el desarenador. Entonces, imaginemos. Nos dice que simplemente con la velocidad de sedimentación normal, sin ninguna turbulencia, necesitaríamos como mínimo una longitud del desarenador de 11.48 metros. Ahora, en este caso de aquí, estamos aplicándole la ecuación la misma que teníamos antes, pero ahora este 0.054 metros, si se acuerdan que les dije que se acuerden, este es el criterio de Arkhangelski, que es un criterio sumamente usado. Entonces aquí la velocidad es más lenta. En este caso, si la velocidad la velocidad que cae es más lenta, nos sale una longitud de 17.22 metros. Entonces solamente que analicemos esto. Si con una velocidad de 8.1 centímetros por segundo se necesitaban 11 metros de desarenador, ahora con este criterio de Arkhangelski, con una velocidad de sedimentación de 5.4, nos daba una longitud de 17.22 metros. Suben 6 metros de desarenador. Entonces, tenemos que analizar. Estos dos valores que tenemos aquí, luego los vamos a llevar como que una tablita de resumen para ver con qué longitud nosotros nos quedamos, ¿ya? Y nos dice acá, vamos a considerar ahora los efectos retardatorios que nosotros tengamos de la cámara de sedimentación. Entonces, en este caso, el agua va a estar, como sabemos, siempre en movimiento. La velocidad real de sedimentación va a ser menor. Vamos entonces a hacer el cálculo de la velocidad real de sedimentación. Vamos a utilizar este criterio de Chiazarov, donde nos dice que la velocidad real de sedimentación está en función de la velocidad de agua dentro de la cámara, por estos factores de aquí, y por la altura de la cámara que tengamos. Entonces aquí nos da una velocidad real, se podría decir, de 0.025 metros por segundo. Luego le vamos a aplicar a la velocidad de sedimentación, viene a ser como una corrección a ese valor. Según Levine nos da en este caso, igual, está en función de la velocidad que va por la cámara y la altura que tiene la cámara de sedimentación. Reemplazamos este valor de aquí que ya calculamos y prácticamente si nos fijamos nos dan valores similares. En este caso vamos a hacer aquí ya la corrección por velocidad, donde tenemos lo siguiente. Tenemos aquí la altura de la cámara, la velocidad de la cámara. Estamos ocupando aquí el criterio de Arkhangelski y aquí tenemos la corrección de la velocidad que acabamos de calcular, que prácticamente los dos valores son iguales. Nos da una longitud de 32.10 metros de desarenador. Prácticamente es como el doble que nos viene a dar. Entonces, ahora, tenemos, en este caso, nos dio este 32.10. Tenemos ahora, de igual manera, otra manera de hacer el cálculo en función de este factor de corrección, donde nuestra velocidad de la cámara es 0.31
Por lo tanto, estamos cerca prácticamente a este criterio de acá. Y acá abajo está en función del diámetro de partícula que tenemos, que en este caso era un canal de riego, por lo mismo es 0.50. Si tenemos entonces aquí nosotros la longitud, bueno, aplicamos lo mismo, multiplicamos por el coeficiente, toda la ecuación que teníamos antes, en este caso, el coeficiente aquí viene a ser 1.50. Aquí no le volvemos, y esta fórmula me he olvidado de cambiar, aquí no le volvemos a aplicar la misma fórmula anterior, sino que simplemente nosotros le aplicamos la fórmula que teníamos inicialmente con el criterio de Arcangelsky, donde en este caso ya le estamos, si le dejáramos con esta fórmula de acá, es como que, y el factor 1.50 acá adelante, es como que le estemos aplicando una doble mayoración. Entonces, por lo tanto, le dejamos solamente 1.50 acá adelante. Nos da una longitud de 25.83 y aplicándola en función del diámetro de las partículas, nos da una longitud de 22.39 metros. Entonces, si venimos de acá con todos los criterios analizados, son los siguientes, haciendo un recuento para la longitud de la cámara de sedimentación. Este de aquí nosotros obtuvimos con el valor de la velocidad de sedimentación media, que era 8.1 centímetros por segundo. Este de aquí obtuvimos solamente con el criterio de Arcangelsky, que la velocidad era 5.4 centímetros por segundo. Este de aquí nosotros obtuvimos con la velocidad corregida en función de la altura y de la velocidad de agua en el canal de sedimentación. Estos de acá obtuvimos, lo obtuvimos con el factor de mayoración en función de la velocidad del agua y este en función del diámetro de la partícula. Entonces, imaginémonos que tenemos aquí distintas longitudes prácticamente para establecernos nosotros en nuestro diseño de la cámara de sedimentación. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Pongan en el chat ustedes con qué longitud de estas harían su sedimentador, su desarenador, la cámara de sedimentación, para leerles y ver qué dice la mayoría. ¿Qué fue? ¿Qué longitud es la que van a aplicar ustedes para el diseño de la cámara de sedimentación? ¿Cuál de todas estas longitudes? A ver, vamos a ver ahí cuál gana. 32, la mayor longitud posible. 32, 32, 32. Wilmer promediaría las longitudes. La mayoría dice 32. El promedio de todas. Ya. Muchas gracias por sus comentarios. Y aquí vamos a acordarnos de algo. Primero, yo descartaría estas de acá, porque son muy bajitas y más que nada estas fueron diseñadas con el criterio de la simple sedimentación. Como que solamente la partícula está ahí quietita, el agua se sedimenta. Y tenemos estas tres de aquí. Entonces, si quieren realizar un promedio o una media de todas, yo realizaría una media de estas de aquí, por ejemplo. Entonces, una longitud media de estas, que no sé cuánto me saldría, que sería un valor similar a un 25, yo que sé, un 27 por ahí. Podría ser. Pero, en este caso, yo también me voy por este de aquí de 32.10. ¿Por qué? Porque este nosotros lo obtuvimos a raíz de la teoría de la sedimentación ya con turbulencia, o sea, con la velocidad real, se podría decir, de sedimentación. Entonces, trabajaría con esta como situación más desfavorable, o si no, como les dije, en otro caso realizaría la media de las longitudes, pero solo de estas medidas de acá. O incluso, para ser más restrictiva, de estas dos de aquí. No les incluiría estas porque son valores un poquito más bajos y aquí simplemente estábamos nosotros teniendo en cuenta la teoría de la sedimentación. Simple. Entonces,
también yo trabajaría con esta. Y teniendo en cuenta que la pendiente de la cámara de sedimentación se considerará del 2%. Si alguien quiere, puede plantear una pendiente más fuerte. Ya sabemos que nos recomiendan del 3 al 6% para tener pendientes grandes por su autolimpieza. Yo creo que por la clase de hoy nos vamos a quedar hasta aquí, hasta determinar la longitud de la cámara de sedimentación, y la próxima seguimos. Entonces, el día jueves vamos a empezar terminando este ejercicio de aquí, y después seguimos con los proyectos de investigación formativa, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengan? Inge, ¿no es el día viernes? Ay, sí, viernes, perdón, con ustedes. Sí, chicos, el viernes. A veces me confundo con los días que todos tienen ahora clases. Entonces, con ustedes nos vemos el día viernes. Continuamos después del ejercicio de la longitud. Por el momento todavía no hagan esta parte de los desarenadores, pero ya más o menos tienen una idea de cómo es su funcionamiento, cómo inicia su cálculo. A los chicos que les tocó el tema de desarenadores ya pueden ir buscando ahí sus proyectos en función de lo que hemos visto hoy, si es que ya no encontraron. Dime, Darwin. Inge, buenas tardes. Sería respecto a la investigación formativa mismo. En mi grupo, o sea, nos tocó el tema de alcantarillas, pero al revisar la bibliografía y toda la información al respecto, nos dice que son obras para encauzar las aguas residuales o lluvias hacia cierto punto, pero al momento de consultar y conseguir un proyecto ya existente, estábamos barajando dos opciones, pero ninguna cruza en algún camino o desemboca en algún punto en específico. Entonces queríamos ver si se podría hacer de todas formas o abrir algún problema. No tengo ningún problema, Darwin. Las alcantarillas, o sea, suelen ser en su gran mayoría, como les dije, las obras de drenaje transversal para las vías, pero pueden estar incluso, como tú dices, no pueden atravesar algún camino, sino generalmente les pueden, bueno, suelen atravesar caminos. No sé en este caso para qué las hayan utilizado las alcantarillas. Para alguna evacuación o para unir algún colector en algún punto, sí, si desean pueden hablar de eso, no tengo ningún problema. Les digo también para los otros chicos que tienen temas, por ejemplo, este del desarenador, todo lo que ya les dije antes, traten de buscar sistemas de riego muy completos, porque esos son los que van a incluir todos estos tipos de obras complementarias. Entonces, eso. ¿Algo más? Inge, yo tenía otra pregunta, igual por lo del proyecto. A nosotros nos tocó en la parte de reservorios a gravedad, pero el diseño como tal del reservorio solito no hay, sino todo el sistema de agua potable. Exactamente. Es lo que les dije. Todo completo. Exactamente. Pero ustedes se van a centrar solamente en el reservorio. En el reservorio. Es lógico que ustedes cuando realizan algún diseño completo tiene sus partes tal cual. Entonces pueden basarse en ese sistema que hayan encontrado, pero solamente en el reservorio. Explicar yo cómo sacaron el caudal, cómo sacaron las dimensiones. Los reservorios de gravedad son muy sencillitos de diseñar. Entonces pueden hablar un poquito más, yo que sé, de proceso constructivo, de algo más que les pueda interesar tal vez a sus compañeros. Ya. Chévere, chicos. Entonces, cualquier cosa igual ahí que necesiten pueden escribir. Vemos ahí una hora alguna tutoría y para que resuelvan sus dudas. Cuídense, chicos. Un buen día. Nos vemos el viernes. Por favor, puntuales los chicos que exponen. Gracias, chicos. Cuídense.